Henri Grouès, más conocido como el Abbé Pierre o el Abate Pierre, nace en Lyon, en Francia, el 5 de agosto de 1912. Es el quinto hijo de una familia de industriales católicos. La lectura de una biografía de San Francisco de Asís orienta desde muy joven su vocación religiosa. Será ordenado sacerdote en 1938. El Abbé Pierre participa en la resistencia contra las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde es elegido diputado, cargo que ejerce entre 1945 y 1951. En la Asamblea Nacional de Francia alza su voz sobre cuestiones esenciales para él, como la libertad o la paz. El Abbé Pierre también tiene un lado artístico. Desde adolescente se dedica a la pintura y el dibujo. Además, utilizará su pasión por la fotografía para mostrar la realidad del mundo. Pero el Abbé Pierre es ante todo un luchador. El Abbé Pierre incluyó 3 aspectos en el ADN del movimiento Emaús: la acogida incondicional, la apertura al mundo, despertar las conciencias y interpelar a las autoridades. Durante toda su vida, el Abbé Pierre no dejará de recibir al otro, con mayúsculas, sin juzgarlo. ¿No fue Georges Leguet, un exconvicto, el primer compañero acogido? Así nació Emaús en Neuilly-Plaisance, en Francia, en 1949. Luego se unirán otros compañeros para ayudar a ayudar, como decía el Abbé Pierre. A partir de los años 50, el Abbé Pierre viaja por todo el mundo para conocer y comprender otras realidades. Estos viajes lo llevan por toda Europa y a Norteamérica, Latinoamérica, África y Asia. Cada viaje es una oportunidad para acercarse a otros seres humanos y apoyarlos en sus iniciativas y sus luchas. Desde los más vulnerables a las personalidades más reconocidas. La dimensión internacional del movimiento Emaús nace también del eco que tuvo en el mundo su llamamiento del 1 de febrero de 1954, en el que denunciaba la pasividad del Estado francés ante la enorme precariedad que afectaba a una parte de la población. En este momento, ¿cuál es el principal punto en común que tienen los grupos Emaús de todo el mundo? Es su vínculo con el Abbé Pierre. En 1963, al sobrevivir a un naufragio, toma conciencia de la necesidad de reunir a los grupos. Así convoca la primera Asamblea General de Emaús, que se celebrará en mayo de 1969 en Berna, en Suiza. Ahí se aprueba el Manifiesto Universal, texto fundador del movimiento. En 1971 se crea oficialmente Emaús Internacional. Los grupos de Emaús eran y siguen siendo lugares donde se comparte, se vive y se trabaja. Ahí una persona puede establecerse, recuperar su dignidad y reconquistar su autonomía. En los grupos se desarrollan de manera colectiva actividades sostenibles, justas y equitativas que transformen verdaderamente nuestras sociedades. Aún hoy, tal como lo expresaba el Abbé Pierre, el movimiento Emaús consiste en el encuentro de varias personas que, al volver su mirada hacia el desamparo en que viven otros, deciden unir sus esfuerzos. El Abbé Pierre, quien pensaba que el poder está ciego y el sufrimiento es mudo, siempre utilizó su notoriedad para crear conciencia entre los ciudadanos y también los responsables políticos. Buscaba hacer visibles a quienes no tienen voz. Puso todo su empeño en denunciar y proponer alternativas a las causas estructurales de la pobreza y reivindicó la función política de Emaús. ¿Política? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir buscar los medios para garantizar el bien común, para garantizar que haya justicia. Hay muchos ejemplos que ilustran su compromiso total para con los más vulnerables. Su lucha contra la tiranía y por la democracia en Chile y en Benín, contra la dictadura del dinero, contra el hambre en el mundo, dando su apoyo a las campañas de la FAO,
y también su lucha por la paz, participando en la redacción del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el derecho a una vivienda digna para todo el mundo, por el derecho al asilo para los migrantes, por el diálogo entre religiones. Hasta 2007, año en que falleció o en que se fue a disfrutar de las vacaciones, como le gustaba decir, el Abbé Pierre fue un luchador incansable por la justicia y los derechos fundamentales. Aceptemos el desafío que nos dejó como legado y asumamos el deber de negarse a obedecer a lo que destruye el bien. Hoy día, Emmaús Internacional lo forman más de 350 grupos de 37 países diferentes que luchan, junto a otros colectivos y movimientos, para construir alternativas a las injusticias y para que se oiga la voz de los excluidos. Luchemos juntos por una economía ética y solidaria, por la justicia social y medioambiental, por la paz y la libertad de circulación y residencia, por una ciudadanía universal. Seamos provocadores de cambio. Juntos, hagamos que se escuche la voz de los excluidos.